La existencia de Dios es uno de los temas más debatidos a través de toda la historia. Y con razón, porque la conclusión podría determinar de qué forma nosotros vemos el mundo y cambiarla completamente. Pero ¿realmente existen buenos argumentos para la existencia de Dios? Quédate conmigo. Soy Willy Franco, líder de jóvenes y estudiante de teología. Y yo, el Boldi, el verdadero teólogo de este canal. ¡Ya! Te invitamos a tener una conversación donde las preguntas complejas y las personas que las evitan son bienvenidas. Antes de empezar, creo que es importante aclarar un poco que a pesar de que vamos a estar utilizando un argumento que fue formulado por un teólogo católico, no significa que eso invalide su argumento. Nosotros personalmente somos de trasfondo evangélico con un poco de teología reformada, pero entendemos que el argumento sigue igual de válido y que lo podemos utilizar para defender la existencia de Dios. Tú lo que tienes que arrepentirte. Calma. Hoy vamos a estar hablando acerca de los argumentos cosmológicos para la existencia de Dios de Tomás de Aquino y Gottfried Leibniz. Ya tú me perdiste. ¿Pero y por qué? ¿Qué es eso de argumento cosmológico? Bueno, ¿Con eso se saca demonio o algo? Si no se saca demonio, no lo quiero. ¡Wow! Yo creo que no hay razón para turbarse. El argumento cosmológico simplemente establece que debe de haber una causa primera para la existencia de Dios y que esta misma lo sostiene. No es un argumento nuevo, sino que ya había sido defendido en el pasado por filósofos como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Gottfried Leibniz. ¿Y ellos son profetas, evangelistas o qué? Como filósofos, Goldie, filósofos. Este argumento es nombrado así por el sacerdote, teólogo, filósofo Tomás de Aquino, donde en su Suma Teológica él dedica una parte para sus 5 vías a favor de la existencia de Dios, en donde las primeras 3 vías él defiende la existencia de Dios a través del movimiento, la causalidad de la existencia y las entidades contingentes y necesarias. Ahora sí que yo me voy a parecer a Nemo. Estoy perdidísimo. El argumento de Tomás de Aquino para las entidades contingentes y necesarias, a pesar de que puede sonar un poco complejo, como que estamos rebuscando palabras, realmente es sencillo. Por la experiencia tú y yo podemos llegar a una conclusión sencilla, y es que vemos cómo hay cosas que existen en el universo, que bien podrían existir o no existir, y eso no cambiaría absolutamente nada en el universo. Sin embargo, muchas veces vemos cómo las cosas surgen y luego simplemente desaparecen o se dañan. Pero es imposible que todo tenga la posibilidad de ser y no ser. Porque todo lo que tiene la posibilidad de no ser y en algún momento deja de ser. Y yo le voy a poner un ejemplo sencillo para que usted me siga. Si vemos el hielo, vemos que el hielo está compuesto por moléculas de H2O o agua. Si en algún momento el hielo cambia su temperatura, pues se vuelve agua y deja de ser hielo. Lo mismo que pasa cuando un edificio es destruido, deja de ser un edificio. O por ejemplo, cuando el teléfono se le rompe la pantalla y esa pantalla no sirve para lo que fue. Ella rompe tu corazón. También ese es un buen ejemplo. Por lo que si todo lo que existe tiene la posibilidad de no ser, en algún momento no había nada. Pero si ese fuera el caso, entonces todavía ahora no habría nada, porque lo que es no puede partir de la nada, porque no hay nada, como su nombre lo dice, de lo cual pueda partir. Le voy a poner un ejemplo para que usted pueda comprender los conceptos. El hielo solamente puede llegar a ser hielo si primero tenemos el agua como su fundamento y como su base. Un edificio no puede llegar a ser un edificio si no existen los materiales de los cuales el edificio está formado. Al igual que cualquier otra cosa en el universo no puede explicarse a sí mismo si no existen los materiales o las moléculas fundamentales de las cuales esos están construidos o hechos. Y esto es importante porque si en algún punto no había nada, no debería de existir nada aún ahora. Pero no hay que ser muy científicos para darse cuenta de que eso simplemente no es verdad. Ese argumento no tiene sentido. Entonces concluimos de que si existe algo, de que hay algo alrededor de nosotros, no todo entonces puede tener la posibilidad de ser y no ser. Debe de haber, por necesidad, un ser que sea no contingente o sea necesario. Yo espero que llegue a este punto usted no esté confundido.
Déjeme explicarle lo que es eso de un ser que es necesario o no contingente. Un ser que es necesario es aquel al cual la no existencia le resulta imposible. O sea, no puede no ser, no hay potencia en él. No puede cambiar, no puede dejar de ser, no puede dejar de existir. Su esencia tiene que permanecer igual por toda la eternidad. ¿Y qué significa esto? Que este ser necesario solamente puede tener su necesidad causada por dos cosas. O por otro ser necesario o por sí mismo. Conociendo nosotros entonces de que no podemos explicar una cadena de causas hasta el infinito, o sea, no podemos simplemente explicar las cosas por lo que lo causó infinitamente, podemos entonces asumir de que existe un ser el cual es necesario, pero que su necesidad no es causada por otra cosa, sino que él mismo es la causa de su necesidad y el causante de la necesidad de todas las demás cosas necesarias. Y a esto, concluía Tomás de Aquino, llamamos nosotros Dios. Siendo fieles al argumento de Tomás de Aquino, porque el argumento no es solamente para la existencia de Dios, sino también es el argumento para la existencia de entidades contingentes y necesarias. Sabiendo entonces esto, Tomás de Aquino establece dos formas de definir lo que es necesario. La segunda, siguiendo a Aristóteles, quien ya lo había planteado en el pasado, dice que necesario es aquello que no puede ser de otra forma, o sea, que es inalterable, que es inmutable, que no puede recibir ningún tipo de cambio. Y Tomás de Aquino utiliza esta parte de su argumento para entonces defender todo lo que es creado con eternidad. Tomás de Aquino dice cosas como el alma humana, los ángeles o cualquier otra cosa que es creado con eternidad no puede dejar de ser, a pesar de que no siempre recibió su necesidad de Dios. Por lo tanto, ahora es inmutable y no puede dejar de ser. Dios mío, qué locura. Tú no puedes ser tan negativo. El argumento cosmológico de Leibniz fue defendido en el año 1646 por el filósofo del mismo nombre. Este teólogo, filósofo político, se empezó observando el universo, reconociendo la belleza que en este existe. Y él se preguntó, pero ¿por qué existe? ¿Por qué existe algo en lo absoluto? Y en ese momento Leibniz se hace la mejor y más importante pregunta de todas. Y es, ¿por qué existe algo en lugar de nada? Utilizando el principio filosófico de la razón suficiente, que establece que nada puede ser real, verdad o existente si no existe razón suficiente que explique de por qué es así y no de otra forma. Así que ya sabes, si ella te votó o simplemente te dejó de hablar, no busques más. Simplemente tiene otro varón. Ignórenlo, por favor. El argumento se establece de la siguiente forma. Primero, todo lo que existe tiene una explicación para su existencia. Si el universo tiene una explicación para su existencia, esa explicación es Dios. El universo existe. Por lo tanto, concluye Leibniz, que la explicación para la existencia del universo es Dios. Este argumento en sí mismo es irrefutable. Si las primeras tres preposiciones son verdaderas, entonces la conclusión es lógicamente verdadera. Escucha bien, hijo de hombre. Wow, Dios mío. En base a mi conocimiento teológico de sana doctrina y el libro que tú me recomendaste, yo puedo afirmar que el tercer enunciado es verídico. Dios mío. Aunque ya los otros dos yo no sé, en verdad. Tienes razón. Estamos convencidos de que el universo existe. Yo creo que no existe nadie que niegue que el universo existe. Valga la redundancia. Yo creo que lo que tenemos que probar aquí no es que si el universo existe o no, porque la tercera preposición es verdadera. Lo que vamos a probar es si realmente las otras dos también son verdaderas. La primera, todo lo que existe tiene una explicación de su existencia. Es la base de la ciencia y el conocimiento. Negarla no nos hubiera permitido tener los avances que ahora tenemos. Sin embargo, si negáramos esto, de que todo tiene una explicación, seguiríamos como en el pasado siendo ignorantes de todas las cosas. Llamaríamos al sol como un dios y le seguiríamos teniendo miedo a los eclipses. Pero como eso ya no es así
Y es nuestra propia curiosidad innata la que nos mueve a buscar la explicación de todas las cosas. Entonces podemos concluir, por consiguiente, de que es necesario que todas las cosas tengan una explicación para el avance de la humanidad. Concluyendo entonces que la primera es verdadera también. Varón, por eso es que cuando Josafat se vio frente a las amenazas de Moab y Amón, wow, Dios mío, lo único que él hizo fue levantar altar a Jehová. Yo vine a decirle a alguien que lo único que necesita... Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Escucha misterio. A él lo vamos a dejar fuera un rato. Yo creo que entonces, luego de nosotros concluir que todo lo que existe necesita una explicación, puede llegar la pregunta entonces a nosotros, que si Dios también no necesita una explicación. Y claro que sí, lo único que la explicación de Dios no surge, al igual que como surgen la explicación de las demás cosas que existen. Le voy a explicar por qué. Como ya habíamos establecido con Tomás de Aquino, solo existen dos tipos de seres o cosas. Son las no necesarias y las necesarias. Las no necesarias, las que tienen la posibilidad de ser y no ser. Y las necesarias, las cuales no tienen la posibilidad de no ser, que tienen la existencia en sí mismo, y en la no existencia simplemente les resulta imposible. En esta categoría solo caben dos cosas. Una es Dios y la otra son los objetos abstractos, como los números. Los números existen por naturaleza, su propia naturaleza los obliga a existir. Por eso usted verá, si usted sigue los documentales del universo, donde los científicos utilizan ecuaciones matemáticas para transformar los mensajes que ellos envían al espacio, porque ellos entienden que cualquier civilización que encuentre este mensaje tiene la capacidad de encontrar estos números y entonces poder decodificar el mensaje, utilizando los números como algo que es necesario e universal. Es lógicamente posible concluir que el universo pudiera no haber existido, pues nada de lo que compone el universo se explica a sí mismo. Pero, ¿por qué existe? La única explicación que podemos llegar para el universo, el cual es no necesario, es que su existencia partiera a través de un ser necesario no contingente, el cual la no existencia le resulte imposible. Punto número 5 para el argumento cosmológico de Leibniz. Él establece: si el universo tiene una explicación, esa explicación es Dios. ¿Pero es realmente necesario llamarle Dios a la explicación del universo? Bueno, vamos a ver. Tenemos que definir primero qué es el universo. Sabiendo que el universo es tiempo, espacio, materia y energía, podemos entonces concluir que su causa no puede ser ni material ni física, pero tampoco puede estar dentro del espacio-tiempo. Entre las posibles causas solamente tenemos dos. Tenemos a Dios en primer lugar y los objetos abstractos. Pero sabemos que los objetos abstractos no producen nada. La explicación entonces para la existencia del universo se encuentra únicamente en Dios. O podríamos llamarlo, denme un segundo, el ser extremadamente poderoso, no causado, necesariamente existente, no contingente, inmaterial, no físico, eterno, que creó el universo y todo lo que existe en él. Y esos fueron los tres argumentos, dos a favor de la existencia de Dios y uno a favor de la existencia de seres necesarios no contingentes, que yo aprendí de un sacerdote católico y un político. Tomás de Aquino y Gottfried Leibniz concluyen entonces que la explicación para la existencia del universo tiene que necesariamente ser Dios. Yo creo que hoy hemos aprendido a defender estos argumentos y el Señor nos va a ayudar entonces a presentar defensa a todo el que pregunte de la razón de la fe que hay en nosotros. Recuerda, dale a suscribirte, dale el botón de me gusta y activa las campanitas para que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos video. Y nunca olvides que el Señor quiere de nosotros que defendamos la verdad y ayudemos a llegar a aquellos que están lejos de nosotros. Dios te bendiga. ¡Anda fuego!